Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Las Paredes por Globovisión. Gracias por estar con nosotros y permitirnos entrar en sus hogares. Cuando empieza el programa usted ve en la tapa, como le decimos nosotros, la palabra tabú, una de las primeras que aparece. El tema de hoy lo es. Porque independientemente de que estamos acá por la biología, muchas personas también piensan que estamos acá por la religión. Pero ¿cómo ven la religión la sexualidad? ¿Cómo ha influenciado esa sexualidad, esas religiones, o lo invierto, cómo esas religiones han influenciado la sexualidad de cada uno de sus feligreses, de sus creyentes? Con nosotros está el psicólogo Gustavo Fernández, el consultor en psicología y teólogo, y el tema de sexualidad y religión. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Para nosotros es un gran honor. A ver, cuéntanos, querías hacer una reseña histórica. Te escucho con atención. Sí, hablar justamente como que vos acabas de decir recién de estos temas, son temas complejos pero inherentes a nuestra naturaleza humana. Es decir, no podemos pensar en una persona, en un ser humano sin sexualidad. Y también permíteme decirte que los seres humanos somos inherentemente religiosos, aunque no pertenezcamos a ninguna religión institucionalizada. Necesitamos creer en algo. Necesitamos creer en algo, es decir, la vida, la búsqueda de la trascendencia, respuestas frente a preguntas que parecerían no tener respuestas, el asombro que nos produce la creación, las situaciones límites, nos llevan a plantearnos cuestiones que tienen que ver con la vida misma, con el núcleo de la vida misma, para que estoy acá, hacia dónde voy, cuál es la finalidad, cuál es el sentido de la vida. Sexualidad y religión son dos aspectos que tienen que ver indefectiblemente con la vida tuya, con la vida mía y con la vida de quienes nos están mirando en este momento. La sexualidad es un hecho trascendente también porque no es una parte de la vida, sino que la impregna. Freud decía muy bien que la sexualidad involucra todos los aspectos de la vida. Es decir, que cuando estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de nuestra manera de pensar, estamos hablando de nuestras creencias, estamos hablando de nuestra forma de ser. No solamente estamos hablando de sexo y de relaciones sexuales, aunque la sexualidad incluye estos dos puntos de vista. Pero sin diferencia, porque lo trasciende. Sexo es lo que nos hace típicamente hombres o típicamente mujeres y lo que nos diferencia a la vez. Y relaciones sexuales es el encuentro entre dos personas de carácter físico y especialmente genital. Pero la sexualidad, digamos que trasvasa, que incluye estos dos aspectos, pero es mucho más que esto. Entonces, podríamos decir que la sexualidad tiene que ver hasta incluso, como te dije antes, con las creencias, cómo hemos sido criados, cómo hemos sido formados, el momento histórico en el que nacimos y el contexto geográfico en el que también nacimos. Y estos aspectos son de importancia para ser tenidos en cuenta porque muchas veces se confunden. Así es. Es decir, todos los días estamos ejerciendo nuestra sexualidad y no necesariamente porque tengamos relaciones sexuales. No, para nada. Ahora bien, religión. La palabra religión viene de un término en latín que significa religare, que es unir o atar. Unir lo trascendente con lo limitado, Dios con el ser humano. Existen muchos tipos de religiones. Existen religiones monoteístas, politeístas, sincretistas, éticas y dioses, sincretistas, muchos tipos de religiones. Pero lo cierto es que son, de alguna manera, la existencia de estas religiones, la respuesta del ser humano ante lo que dijimos al principio del programa, recién Guillermo, en cuanto a que los seres humanos nos preguntamos qué hacemos acá, hacia dónde vamos, cuál es la fidelidad de nuestra vida. El hecho de enfrentarnos con la creación, de alguna manera, cuando miramos un cielo estrellado, eso despierta muchas preguntas. Es decir, ¿qué es esto? Puede ser que yo esté solo en el universo, hay alguna mente inteligente y yo veo un cuadro en este momento que vos me ponés acá, te voy a preguntar automáticamente quién lo hizo. Algo parecido pasa con el tema de la creación. Suponemos que debe tener un autor. Entonces las religiones lo que intentan es cubrir ese vacío que ni la ciencia, ni la tecnología con todos sus avances, ni el progreso técnico puede llegar a dar una respuesta que sea, digamos, convincente en relación con eso. Pero tampoco eso es la finalidad de la ciencia. Es decir, ambas son paralelas, van por diferentes caminos. Cuando nos planteamos hacer en las reuniones de solución que tenemos nosotros este programa, siempre se dan discusiones, etc. Y es cómo influye justamente la sexualidad o cómo ve el sexo cada una de las religiones. Yo quiero dirigirme a quienes nos están viendo en este momento y con mucho respeto, ustedes saben cómo llevamos este programa.
pues tocar las religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo como el catolicismo, que son quizás las tres que más se practican en Venezuela y con las que podemos tener algún tipo de relación. Como por ejemplo, dentro de lo que puede ser el catolicismo, se ve la figura femenina, como una figura como María Magdalena, por ejemplo, se proyecta también dentro de lo que es la misma religión, y como en las otras religiones también la mujer forma un rol o tiene un rol a veces por debajo de lo que es el hombre. Pero ¿cómo manejan a veces el sexo también? Aquí sí hablamos del sexo, del coital, como un castigo, como un pecado, como algo que no se debe ver, que no se debe tocar. Y una persona creyente, ferviente creyente, cosa que respeto, pues muchas veces tiene esto como línea de vida, como manera existencial de llevar adelante su vida. ¿Eso de qué manera, insisto, respetando, puede afectar o no, si es que le afecta en su día a día? Sí, claro que sí, porque nuestro esquema cognitivo está conformado por creencias, pensamientos y creencias. Nuestro esquema cognitivo se alimenta de los pensamientos y las creencias, y los pensamientos y las creencias en muchos casos provienen de las religiones. Ok, aguantamos ahí. Pensamientos y creencias. Y religión, me lo explico en la próxima parte, ¿le parece? Ok, estas son las paredes por Globovisión. Voy hablando de sexualidad y religión. Quédate con nosotros en breve. Estamos de vuelta contigo. Continuamos llevándote mucho más hacia las paredes por Globovisión, sexualidad y religión. Gustavo Fernández, consultor en psicología y teólogo, nos acompaña. A ver, desde tu perspectiva, ¿cómo ve la sexualidad el catolicismo? Bueno, para eso tendría que hacer un rápido reconto histórico. Tenemos que irnos hasta el periodo platónico con los griegos, porque esto influyó muchísimo sobre la fe cristiana en el primer siglo después de Jesucristo. Es decir, los griegos tenían una visión dicotómica de la vida, lo material por un lado, lo almático o espiritual por otro. Lo material es malo, lo que tiene que ver con el alma es bueno. El cuerpo es la cárcel del alma. Esos conceptos básicos influyeron sobre los cristianos, especialmente después o de la muerte del último apóstol que escribió el Nuevo Testamento, con los padres apostólicos. Los más distintivos entre ellos fueron, por ejemplo, San Agustín. San Agustín pensaba que no había nada más poderoso para envilecer el alma de una persona, de un ser humano, de un hombre, que la caricia de una mujer, por ejemplo. Vale. Gregorio el Grande, 590, uno de los papas más importantes del periodo de la Edad Media, él consideraba que el sexo era intrínsecamente malo y que todo sacerdote que se hubiera casado debía dejar a su familia e hijos. Más adelante existen otros papas, por ejemplo como Urbano II, el papa de las Cruzadas, en el año 1095, que él consideró que era necesario que las esposas de los papas, especialmente, mejor dicho, de los sacerdotes, tenían que ser vendidas como esclavas y los hijos abandonados. Y Calixto II, en el 1123, decía que los sacerdotes debían dejar automáticamente a sus mujeres o ser excomulgados. El tema, digamos, del celibato propiamente dicho, para ser rápido, se fija como una doctrina de la Iglesia Católica en el siglo XVI con el Concilio de Trento. Ahí se hace obligatorio, es decir, un hombre deja de lado la posibilidad de casarse con una mujer y tener familia y tener hijos, y se casa con Dios, se casa con la Iglesia. Entonces renuncia al ejercicio de su sexualidad en cuanto a relaciones sexuales. Claro, pero ese es el sacerdote. Pero la pareja de católicos, ¿cómo está entonces la regla de la sexualidad en la pareja de católicos? Bueno, esto te lo acabo de decir, Guillermo, porque sienta el precedente de qué es lo que piensa y pensó en un momento la Iglesia Católica acerca de la sexualidad, o acerca de las relaciones sexuales. Cuando Dios hace al hombre su imagen y semejanza, vio Dios que todas las cosas que había hecho eran buenas, y después crea entonces, incluido el hombre y la mujer, ¿no? Y les había dado un mandato cultural, está en Génesis capítulo 1, versículo 28, diciendo, vayan, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Es un mandato cultural. Esto implicaba de que se debían unir en relaciones sexuales. Claro. En el capítulo 3 del Génesis aparece que ahí se produce una ruptura entre el hombre y Dios. Es decir, el hombre desobedece un mandato y come del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces es expulsado del paraíso. A partir de ese momento se introduce el pecado es Ferrari blanco. ¿Y qué es lo que ocurre? Se transmite el pecado a través de las relaciones sexuales. Entonces, lo que te dije antes, en el primer siglo de la Iglesia y en siglos posteriores, lo que se pensaba que el cuerpo era malo
y el alma buena. Entonces, lo que vos podés hacer con el cuerpo no tiene demasiada importancia, porque no puede afectar al alma. Pero se lo vio siempre así, como algo malo, como algo impuro. Lo sexual estaba relacionado con lo físico y esto a la vez se lo relacionaba con la mujer, lo cual era demoníaco. Entonces, en los primeros siglos de la Iglesia, la virginidad pasó a ser un valor de gran precio, al igual que el ascetismo, porque el placer era algo que había que de alguna manera dejarlo de lado, porque era algo más que nada corporal. Esto fue algo que se fue irradiando en los siglos posteriores y que llega hasta nuestro periodo. Entonces, hoy hay mucha gente, no solamente católica, podemos decir judía, podemos decir protestante, podemos decir hasta personas no creyentes que viven su sexualidad con mucha carga de culpa, con mucho miedo, que son dos de los enemigos de la sexualidad. Así es. Y que lejos de ayudarnos a vivir una vida sexual plena, llena de sentido, con placer, nos hacen vivir una vida sexual con mucha culpabilidad, con mucha angustia, sintiendo constantemente de que uno está infringiendo una ley, que está haciendo algo asqueroso, que está haciendo algo feo. Fíjate que se ha producido un vacío en el lenguaje. ¿Por qué? Porque para hablar de sexualidad, Guillermo, tenemos tres tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje científico, que es un lenguaje carente de sentimientos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, hablemos cómo podemos llamar a la vagina. Nos vamos a encontrar con dificultades en ese terreno. Vamos a decir, bueno, es el aparato reproductor femenino. Y si hablamos del pene, es el aparato sexual masculino. Pero es un lenguaje carente de sentimientos y de emociones. En segundo lugar, tenemos otro tipo de lenguaje que es el lenguaje infantil. Cuando un papá o una mamá hablan con su hijo o con su hija, le dicen, ¡ay, qué lindo pipilín que tenés! ¡Ay, qué lindo pipín! Inventamos nombres pues como si sintiéramos de alguna manera culpables de hablar. De no llamar a las cosas como se deberían llamar. A las cosas como se deberían llamar. Te cuento el caso rapidito de un niño que en una oportunidad le dijo a su papá, papá, esto que tengo acá, ¿cómo se llama? Y el papá le dice, pelo. Y esto que tengo acá, brazo. Y esto que tengo acá, pitulín. Y el nene se quedó pensando, ¿y cuándo voy a tener un pene como vos? Qué bueno. Lo cierto es que esto suele ocurrir. Sí. Y en tercer lugar tenemos el lenguaje vulgar. Y el lenguaje vulgar, no vamos a utilizar ningún término, pero sí es necesario decir que sí, está cargado de sentimientos, de emocionalidad y de agresividad. Pero lo cierto, por ejemplo, en Argentina se suele decir, un hombre, por ejemplo, refiriéndose a una mujer, la partí al medio, o la partí como un queso, o cómo le di. Es decir, ahí vos ves con claridad que hay una importante emocionalidad que está cargando cada una de las palabras, pero también una cierta agresividad. Hacemos una pausa. Y en la próxima parte podemos hacer un vuelo, nos quedan 7 minutos solamente, pero el budaísmo un poco, pero por sobre todo la figura de la mujer en lo que son las religiones hoy también. Quédate con nosotros, en breve más de la Lámpara de Revolución. Ya. Al volver.